Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 13, versículos 21 al 38. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Jesús, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De la cena en Betania, pasamos a la última cena, en la cual Jesús se despide de sus discípulos. En medio de ella, Jesús le ha lavado los pies a sus discípulos. La comida se interrumpe bruscamente y se da paso a 3 escenas que culminan en este capítulo del Evangelio de Juan. La primera escena es el anuncio de la traición de Judas. La segunda, una enseñanza de Jesús sobre el sentido profundo de su pasión y cómo ésta va a marcar la identidad de los discípulos. Y luego el anuncio de las negaciones de Pedro. El texto litúrgico, el que nos propone la Iglesia hoy, se queda con el anuncio de la traición de Judas y el anuncio de las negaciones de Pedro. En el centro de todo está la persona de Jesús. Jesús, quien conduce los acontecimientos que se van narrando y quien dice las palabras fundamentales. Por eso, a la luz de las palabras centrales de Jesús, hay que entender la contraluz que aparece tanto en Judas como en Pedro. Vamos a detenernos en la primera escena, cuando Judas se retira de la comunidad. La salida de Judas de la sala, del cenáculo, está subrayada por una observación, una anotación del narrador. Dice: era de noche. Es fuerte esta expresión. Era de noche. Una indicación negativa que alude al ambiente espiritual oscuro en que se mueve el discípulo disidente. Uno que ya no sigue a Jesús,
sino que se pone al servicio del poder de las tinieblas. San Agustín, el gran Agustín, cuando comenta el Evangelio de Juan y llega a esta frase, él dice: y salió en medio de la noche aquel que era noche. Ya desde el lavatorio de los pies, Jesús les había dicho a todos que había uno que no estaba limpio, aludiendo a aquel que lo iba a entregar. Y ahora, mientras continúa la cena, resulta que no todo es familiaridad ni jolgorio en la sala. Allí está Judas, Judas listo para una traición. Y Jesús entonces pone abiertamente el hecho. Jesús, quien se ha sentido profundamente conmovido frente a la muerte de Lázaro, ahora también se conmueve frente a la perspectiva casi inmediata de su propia muerte. Así empieza el texto. Se turbó en su interior y dijo. Jesús sabe que tiene el control de todo lo que está pasando. Pero esto no quita que Jesús no sienta. Jesús no rehúye ante la situación dolorosa personal, el terror de la muerte que ya se intuye en lo que Judas va a hacer. Jesús no dice expresamente el nombre del traidor, pero este se va descubriendo poco a poco. Y la iniciativa la toma Pedro, quien le pide al discípulo amado que le pregunte quién es el traidor. El discípulo amado hace la pregunta en privado, pero Jesús responde enseñándole una contraseña. Es aquel a quien yo le dé este bocado que voy a mojar. Y efectivamente así lo hace. Pero curiosamente el discípulo amado no se lo cuenta a Pedro. Es una confidencia que el evangelista, el narrador, le cuenta al lector. La contraseña dada por Jesús correspondía a la cortesía habitual del anfitrión de un banquete festivo con las personas más allegadas. Se subraya de esta manera el vínculo que éste tenía con sus comensales. Jesús le ofrece un bocado al invitado indigno. Y el narrador ilumina esta escena tenebrosa, oscura, compleja, con la luz de la palabra de Dios. El Salmo 41:10 dice: incluso mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. El que comía mi pan, literalmente, levanta contra mí su calcañar. Jesús y Judas están reviviendo la verdad amarga de estas palabras del Salmo. Y en este momento Satanás entra en acción. Su derrota ya había sido anunciada cuando Jesús dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Signo del comienzo de la victoria del mal es que Jesús y no Satanás es quien determina el momento de su entrada, de su puesta en acción. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. No es Satanás el que tiene el control de la situación, es Jesús. La pasión de Jesús es una lucha entre Él y el mal, y el maligno. La pasión llevará hasta sus últimas consecuencias este combate. El resto de la comunidad, excepto el discípulo amado, continúan aparentemente ignorantes
de lo que ocurre en el cenáculo, en el momento en que Judas se pasa del lado de las fuerzas de oposición a Jesús, perdiéndose en medio de la noche. Y entonces el narrador saca su lápiz y con su tinta oscura dice: cuando sale Judas, era de noche en todos los sentidos. Y el texto nos invita enseguida a observar lo que ocurre cuando se ausenta Judas. Jesús toma la palabra y cuenta el sentido de los acontecimientos. Jesús hace la revelación más grande que puede dar a su comunidad sobre sí mismo y sobre el futuro de la iglesia. Notemos los contrastes. Judas salió en medio de la noche, que es símbolo del mal. Ahora Jesús habla de lo contrario, habla de luz, con la terminología bíblica de la gloria. Gloria. Judas en la noche, Jesús en la luz de la gloria. Judas sale como una amenaza de la vida de Jesús. Jesús, por su parte, se refiere ahora a la victoria de la vida. Y por eso dice: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Judas rompe de una manera cruel la comunión con el Maestro. Jesús habla amorosamente de la comunión que intentarán mantener Él y sus seguidores. Vosotros me buscaréis. Es el camino exactamente opuesto, contrapuesto al de Judas. Judas se va, Jesús dice: vosotros me buscaréis. Y más aún habla Jesús de la relación profunda que sostiene Él con su Padre y que está a punto de revelarse completamente. El momento de la crisis puede generar o rupturas, como ocurre con Judas, o una vinculación o una renovación del amor de forma más profunda, como ocurre entre Jesús y su Padre, y como le propone ahora al resto de sus discípulos que lo hagan con Él. Dios ha sido glorificado en Él, dice Jesús, y le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Esta es la vinculación, la comunión entre el Padre y el Hijo. Pero también Jesús mira a sus discípulos con ternura y invita con una sola expresión, muy simple, solo 2 palabras, a mantener viva la relación. Hijitos míos, les dice Jesús. La pasión de Jesús no es una desgracia. Detrás de los oscuros acontecimientos hay una revelación. La pasión es la revelación de la gloria, o sea, de la honda relación recíproca entre el Padre y el Hijo, en la que circula la plenitud de la vida. Gloria es manifestación, visibilización del luminoso esplendor de esta relación que por medio del Verbo, que encarna la naturaleza humana hasta la muerte, está destinada a impregnar salvíficamente a todo ser humano. Judas se fue y Jesús dijo que en esta oscuridad de una ruptura se manifestaba la luz de una comunión más profunda, una gloria. Pero miremos cómo termina el pasaje. Ahora Jesús se dirige a Pedro. Primero lo dice una palabra para todos, Pedro reacciona y va a anunciar las negaciones de Pedro. Pedro por segunda vez toma la iniciativa y esta vez interpela directamente a Jesús, no a través del discípulo amado. Jesús había dicho: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Pedro le revira: ¿a dónde vas? Implica que detrás de la muerte de Jesús hay algo más. Hasta aquí Pedro ha comprendido todo correctamente.
es justamente lo contrario de lo que han pensado los enemigos. Cuando Jesús dijo que se iba, se va al extranjero a evangelizar a los griegos. Y alguno otro así con ironía dijo, es que se va a suicidar. Jesús no le responde la pregunta a Pedro como él quizás esperaría. ¿A dónde vas? No le dice para dónde va. Simplemente le dice, tú me seguirás más tarde. A donde yo voy, tú no puedes venir ahora. Me seguirás más tarde. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque no es posible seguirlo en este momento. El término seguir aquí es importante, indica la vivencia de la pasión en condición de discípulo. El evangelista Juan está subrayando de esta manera que para que uno esté en condiciones de cargar con la cruz de Jesús, tiene que dejar que Jesús la cargue primero. Para tomar la cruz, uno tiene que ser salvado primero por ella. Mejor dicho, solo se puede amar a la manera de Jesús quien se deja amar completamente por el crucificado. Y termina nuestro episodio con una declaración bonita de Pedro. Es un piropo, es de nuevo un arrojo de amor. Yo daré mi vida por ti. Es lo que yo quisiera decirle a Jesús todos los días, todo el tiempo. Yo daré mi vida por ti. Pero Jesús lo va a atajar. ¿Por qué lo ataja? Pedro está utilizando los mismos términos que Jesús utilizó en la alegoría del buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Y Pedro está confundiendo los roles. Jesús le dice, ¿con que tú vas a dar tu vida por mí? ¿Cómo no? Soy yo el que da la vida por ti. Tú no eres mi pastor. El pastor soy yo. Es que Pedro no ha entendido el sentido de la pasión. Quiere salvar al Salvador. Se olvida de que el discípulo debe dejar ir a Jesús adelante primero y que él debe intentar seguirlo una vez que Jesús haya completado el camino. Intentar seguir a Jesús por uno mismo es exponerse al fracaso en el discipulado. Paradójicamente y a fin de cuentas, Pedro terminará negando a Jesús. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Esa es la realidad. Hablas mucho, pero sostienes poco, Pedro. Cuando aparezca el momento del peligro, claro, Pedro va a salvar el propio pellejo. Hasta ahí le llegó toda la declaración bonita de amor. Como pasa muchas veces con la fe. Una cosa decimos con la boca, pero la vida, vaya a ver, La presunción de Pedro. Yo daré mi vida por ti. Parecía una declaración de amor, pero no, era presuntuosa. Esto será derrotada cuando, ya agotado en el límite de sus fuerzas, reconozca que él necesitaba de esta cruz y con lágrimas reconozca, era necesario que él muriera por mí. Y cuando Pedro llega a este punto, comenzará para él un nuevo día. Ese es el sentido del canto del gallo. El fin de la noche y el comienzo del día. No era simplemente el reloj o el despertador de los campesinos en el mundo antiguo. No, tiene un valor simbólico. Es el fin de la noche y el comienzo del día, que Pedro experimentará cuando llegue a este punto extremo de la negación de Jesús. Y entonces entenderá su debilidad, su pecado, y aceptará que esta sangre lo hará un hombre nuevo.
Los invito a repasar ahora en oración. Estamos en retiro, tiempo de la escucha. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículos 21 al 38. Cada línea es sencillamente maravillosa. Y ahí les hago llegar algunas anotaciones para que puedan escrutar mejor el texto. Creo que así es más rico, lo saboreamos, lo disfrutamos más. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un bonito y provechoso Martes Santo.